Buenas noches, hermanos, bendiciones. Nuevamente nos encontramos aquí reunidos en el nombre del Señor y dándole gracias, porque Él todo lo hace hermoso en su tiempo. Hoy le invito para que usted se pueda concentrar y escuchar la voz del Señor. Él está atento a nuestro clamor y Él nos escucha y desea que nosotros también lo escuchemos a Él. El otro día la pastora Marlene oraba y decía que venimos con confianza porque sabemos que Él nos escucha, pero también nosotros con esa expectativa de que Él resuelve, de que Él responde, también vamos a poner atención a su palabra. Está en la enseñanza 6E del tema Entendida en los tiempos y como siempre, como es costumbre, le preguntamos al Señor qué tema previo a la enseñanza vamos a escuchar y el Señor me ha motivado esta palabra. En segunda de Corintios 12:9, la palabra del Señor nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es el apóstol Pablo que está hablándole a los corintios y diciendo que el Señor le ha recomendado que le baste la gracia de Él a cada uno de nosotros. Y es la palabra con la que vamos a iniciar, diciendo Dios nos fortalece. La fuerza que usted y yo tenemos como humanos es limitada. Y no importa cuántas ideas de autoayuda, cuántos libros, cuántos consejos escuchemos y pongamos en práctica, o que nos hayan dicho, haga declaraciones positivas para que las cosas le vayan bien. Hemos de entender que nuestra fuerza solo nos llevará hasta cierto punto. Y al confiar en nuestras propias fuerzas, eso podría llevarnos a un desánimo. Porque realmente la esperanza de nuestra vida, quien nos renueva las fuerzas, es la verdad de la palabra de Dios. Y Él nos está diciendo, bástate mi gracia. Muchas veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos y nos damos cuenta que fracasamos, que no lo logramos hacer tan bien como quisiéramos y nos sentimos un poco tristes y abatidos. Pero muchas veces hay situaciones que el Señor permite porque Él sabe que esa situación va a estar ahí, como lo hablaba el apóstol también sobre el aguijón de la carne que lo atormentaba. Va a estar ahí pullando y diciendo, esta situación me obliga a buscar de Dios. Y es que muy probablemente, si estamos cómodos, si no nos falta nada, si no estamos afectados por nada, es muy probable que el ser humano tienda a dejar a un lado la oración, porque así es el ser humano. Piensa que en su propia fuerza puede salir adelante y llevar a cabo las cosas. Mas, sin embargo, el Señor dice, bástate mi gracia en esas cosas que nosotros nos proponemos hacer bien y no resultan así. En esas cosas que nosotros decimos, ya renuncia a esto, no lo voy a hacer más, voy a seguir adelante porque yo soy capaz, porque yo puedo, porque me he determinado. Y vemos que tenemos una limitación y volvemos a caer en lo mismo, porque lo que el Señor está diciendo, yo soy el que les doy fuerza. Hasta donde llegan ustedes, luego de ahí reconozcan mi soberanía. Y nos damos cuenta que Pablo oraba y le decía al Señor que le quitara ese aguijón que lo atormentaba. Vez tras vez, él le pedía al Señor y la respuesta era la misma. Mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en la debilidad. Este hombre de Dios que es el apóstol Pablo ha sido una persona de influencia en la iglesia primitiva, pero también hasta el día de hoy, su palabra, lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir, ha llegado a muchos
y el evangelio ha corrido. Y él ha sido una persona, por decir así, referente de lo que es ser hijo de Dios. Y en su momento de debilidad, él requirió orar a Dios para que le ayudara. Y Dios le dijo, no. ¿Y qué vemos del apóstol? Él no se detuvo, sino que él entendió que Dios quería que dependiera de él. Así la invitación hoy para usted y para mí. El Señor quiere que nosotros dependamos total y absolutamente de Él. Porque cuando nosotros entendemos, reconocemos nuestra debilidad, su poder se perfecciona mucho mejor en nosotros. Así que hemos de entender que en esas áreas que no somos fuertes, en esas áreas que somos débiles, es la oportunidad que el Padre nos da para ver cómo Él se manifiesta en favor de nosotros. No veamos entonces la debilidad como una barrera, sino veámosla que Dios la emplea como una herramienta para sostenernos. Nuestra fuerza humana llega a cierto nivel, pero con la fuerza de Dios que nos impulsa, no hay nada que no podamos soportar. Todos tenemos momentos de prueba o los tendremos, y la vida puede traer esto suavemente o golpear con fuerza, sin importar sea lo que sea. Tendremos que aprender a pasar por esos momentos difíciles, por esos golpes, por lo que está enfrente nuestro. Y debemos de confiar en la ayuda de Dios, porque nuestra propia fuerza no es suficiente. Hemos de reconocer que necesitamos la fuerza de Dios. Así que, amados, estando en prueba, tenemos cada uno nuestro propio aguijón de la carne. Y podemos obtener poder admitiendo que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos acudir a Dios para que Él venga en nuestra ayuda y nos ayude a seguir adelante. Al pasar por pruebas de fuego en nuestras vidas, es una oportunidad para que nuestra fe se muestre genuina y Dios nos fortalezca para ser, como dice en Santiago 1:4, perfectos y completos sin que nos falte nada. Es una decisión suya, una decisión mía. Queremos que Dios nos fortalezca. Entendamos que nos podemos basar en la gracia de Él, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque tú quieres que nos enfoquemos en ti y no en nuestros errores, en nuestras faltas, en aquellas cosas en que nos sentimos débiles. Si las debemos de tener presentes, reconocidas, mas sin embargo subyugadas a la obediencia de Cristo, sabiendo, Señor, que cuando estamos, Señor, tomados de tu mano, tú vienes y nos ministras de tu paz, tú vienes y nos ministras palabra de ciencia, palabra de sabiduría, nos das inteligencia para ejecutar, para hacer las cosas, nos das ese paso a paso desglosado para que en medio de todo tu nombre sea puesto en alto. Gracias, Señor, porque entonces, cuando el apóstol dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, nos está diciendo, estamos sabiendo que aún en nuestra imperfección, Dios viene y toma el control de nuestras vidas y nos fortalece. Hoy nos echamos sobre ti. Echamos nuestra carga y nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Eres nuestra paz y nuestra esperanza. Honra, gloria y poder sean a ti, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, sus hogares, sus familias. Y gracias porque en todo momento tú eres bueno. En todo momento tú eres fiel. En todo momento tú nos ayudas, tú nos fortaleces y tú nos ministras de tu paz y de tus cuidados. Bendigo la vida de mis hermanos, sus hogares, los matrimonios, sus hijos, las finanzas. Y sé tú, Señor, en cada uno de nosotros, en esa área en que necesita de tu ilimitado poder para seguir adelante. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria a Dios. Y dándole gracias al Señor por este tiempo y esta palabra, estamos retomando de la enseñanza del capítulo Entendidos en los tiempos. Hemos hablado de el capítulo 6 que nos habla intimidad con Cristo. Y para hoy corresponde hablar sobre la importancia de identificar e intensificar la oración. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos su ejército de oración y Él emplea nuestra oración para poder hacer que ganemos, que triunfemos por medio de su mano poderosa en medio de las batallas espirituales. Y no solo son batallas espirituales independientes, sino que son batallas espirituales que se libran también a nivel de familia, a nivel de grupo, a nivel de ministerio, de congregación, de una nación. Y es importante que usted y yo entendamos que somos guerreros de oración, que dentro del lugar que el Señor nos ha llamado es a que seamos guerreros intercesores para que tomemos esa postura estratégica que el Señor quiere que tengamos ante las cosas que se presentan en la vida. Si usted y yo obviamos la oración, va a estar difícil que asumamos esa postura que el Señor quiere que tengamos como guerreros. Y es importante saber que la estrategia de la oración intensa es para destruir cualquier concentración de poderes demoníacos que apunten en contra de una cosecha de maldad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros territorios, en nuestra nación. Recordemos que Elías se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas para ver que la palabra profética sucediera. Esa postura de sumisión puede que alguien la enfatice, que sea importante a nivel físico y quizás sí, hay momentos donde el Espíritu Santo dice póstrate y hemos de postrarnos ante Él. Y con frecuencia o siempre el Señor va a querer que nosotros nos inclinemos hasta el suelo en nuestro espíritu y pongamos nuestro rostro en las rodillas para pedirle al Señor que Él traiga su palabra profética para que se dé, para que podamos entender lo que tenemos que hacer. La postura de sumisión ante el Señor, la decisión y la determinación de mantener la oración como una herramienta estratégica puede prevenir que el enemigo obtenga el acceso a las vidas y a las naciones. Usted puede decir, ¿cómo me cuesta orar? Últimamente en estos tiempos hay tanto que hacer, o estoy muy cansado, o he estado muy enfermo, o he tenido muchas situaciones, ¿cómo cuesta orar? Amados, si solo en la mente, por a causa de alguna situación que no podamos hablar, nuestro espíritu ha de estar conectado con el Padre y diciéndole, Señor, estamos aquí. Señor, necesitamos de ti. No alejes de mí tu espíritu, así como lo decía David. Mientras yo le hablo, yo siento la presencia del Señor. Espero que usted la pueda sentir, porque es importante enfatizar que nosotros no nos podemos dar ese chance, ese espacio para dejar la oración como último recurso. Si usted dice me cuesta demasiado orar, le hemos dicho, tome la Biblia, comience a leer y a ministrar los aires leyéndola en voz alta. Saque de su música de alabanza y de adoración al Señor y comience a alabarlo y a adorarlo. Pero hermanos, no nos saltemos los espacios de oración. En el nombre de Jesús, hoy el Espíritu Santo nos dice, no te apartes, porque tú me dices, no te apartes de mí. Pero yo les digo, no se aparten de mí, porque la oración es lo que promueve la intimidad
con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con el Padre Celestial. Nosotros, dentro del mover profético como pueblo de Dios, ese don profético nos arma a todos los creyentes para recibir secretos profundos del corazón de Dios, para cuando llegue el día del mal. Si nosotros no oramos, si nosotros no pedimos consejo al Espíritu Santo, ¿cómo sabremos cómo hemos de actuar o cómo hemos de reaccionar? Si el Señor está esperando que nosotros vengamos a humillarnos ante Él para podernos prevenir, o ya nos ha hablado, nos ha advertido por medio de una palabra, por medio de un sueño, una visión de alguien que nos ha dicho algo, y nosotros lo dejamos pasar por desapercibido porque no sacamos tiempo para orar, para reprender las obras del enemigo, para declarar la victoria en Jesús. Estamos perdiendo el tiempo valioso que el Señor está trayendo de su consejo, de su alerta, para que no caigamos en mal, para que enfrentemos el día malo, al hombre malo, y para que no caigamos en tentación. Estamos viviendo tiempos cada vez más difíciles y puede que la gente diga todo sigue igual. Dice Jesús viene, la venida de Jesús está pronta, pero todo sigue igual. La gente vuelve a ver Israel, unos dicen no es el reloj profético de Dios, otros dicen sí es el reloj profético de Dios. Pero nosotros, como dice el apóstol, la palabra en Mateo 25 cuando habla del esposo, dice que muchos no van a saber porque viene como ladrón en la noche. Mas sin embargo el apóstol Pablo dice que nosotros que conocemos sí podemos entender los tiempos para identificar que la venida del Señor está cerca. Como usted ve las cosas, ¿usted cree que la venida del Señor no está cerca? Y entonces usted no cree que el diablo está sacando todo su armamento para venir en contra de los hijos de Dios, para robar la paz, para entorpecer el entendimiento. Un día de estos oraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Señor, dame claridad para hablar, que yo pueda desglosar tu palabra de la manera más sencilla. Porque como que no me entienden, como que yo hablo y la gente dice, no entiendo. Y yo digo, Espíritu Santo, ayúdame para ser asertiva para hablar. Ayúdame, Espíritu Santo, pon carbón encendido en mis labios para que la palabra que declare, aquellos que la escuchen le comprendan. Y el Espíritu Santo me decía, es que ha venido estupor, es que ha venido como un manto, un velo sobre los oídos, sobre las cabezas. Oyen y no comprenden porque no escuchan. Y volvemos al inicio. Se han alejado de mí, dice el Señor, se han alejado de mí. Y tal vez usted diga, ¿cómo es posible que llevamos meses de meses con este mismo cantaleta? Y yo le puedo responder, es por amor y misericordia, porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Es su responsabilidad. Escapa por tu vida, dice la palabra. Es su responsabilidad, padre y madre, que sus hijos vivan en santidad y en sujeción, modelarles lo que es una vida en el Espíritu. Muchas veces los niños y los jóvenes no quieren orar y no saben orar, porque no hay altares familiares en sus casas, porque sus padres nunca oran, y si lo hacen solo ellos. No tienen ese proceso de andamiaje y de acompañamiento para decirle, venga, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor por esta situación y vamos a ver la mano poderosa de Cristo. Cuántas veces hay guerras espirituales, hay situaciones que el Señor muestra que está contaminado el ambiente, que están contaminados los aires, que hay malas actitudes, que se ha hablado de manera como insensatos. Y eso ha abierto puertas en el mundo espiritual que vienen a golpear una casa, vienen a golpear una vida, vienen a golpear un matrimonio, vienen a golpear una congregación. Nadie se despierta y entiende. Toma tu posición estratégica, intercede. Toma tu posición estratégica y declara la palabra. El Espíritu Santo dice
El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú sabes que tú y yo somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos está llamando a la oración, nos está llamando al sometimiento. Año de milagros y prodigios, tú oras por los milagros y prodigios. Hoy puedes decirle al Padre Celestial, al Espíritu Santo, no a mí, al Espíritu Santo. Estoy sacando tiempo para orar. Estoy sacando tiempo para inquirir en Dios. Estoy sacando tiempo para interceder por las necesidades, para que el enemigo sea derrotado, para que las influencias del mal sean destruidas, para que los enemigos sean esparcidos, confundidos, para que haya destrucción en los planes del enemigo. Hoy estamos más preocupados por otras cosas. Hoy el Espíritu Santo te dice, preocúpate por lo que te he llamado a hacer. Preocúpate por venir a mi presencia. Preocúpate, ocúpate por venir y estar conmigo para revelarte lo que tienes que saber. Hay cosas que tienes inquietud en tu espíritu, dice el Espíritu Santo, mas sin embargo no has sacado tiempo para preguntarme. No has venido a mí, no me has buscado, no me has preguntado. Y yo estoy aquí esperando por ti. El Señor también nos habla con respecto a patrones y ciclos que se producen en los sistemas de operación del enemigo, ya sea en los hogares, en las vidas, en las congregaciones, en los pueblos, en los países. Y la iglesia debe de velar y debe de orar por la destrucción de sus planes del enemigo. ¿Qué hace usted y qué hago yo cuando el Espíritu Santo te despierta en la madrugada o estás en tu corre-corre del diario de vivir y el Espíritu Santo te dice, ora por esto, o sientes orar por alguien o por algo? Sacas por lo menos unos segundos y lo haces y obedeces. Es que eso es lo que está diciendo el Señor. Yo vengo y les hablo porque dice, Señor, queremos escucharte. Se ha predicado sobre la penetrante voz del Espíritu Santo. Y sí es penetrante, pero ¿y nuestra actitud? Por eso el Señor decía, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida, porque no es con nuestras fuerzas, es entender que dependemos de él para el día a día y dependemos de él para poder destruir los planes del enemigo. Cuando el Señor alerta, cuando hay un sueño, cuando tenemos eso que la gente siente como una corazonada, cuando la gente piensa que es tal vez la conciencia que le está hablando. Sí, es el Espíritu Santo, es el primer contacto, la conciencia. Y te está diciendo, te falta orar, te falta buscarme. Intercede por esto, intercede por lo otro. Y si usted hoy me dice, a mí el Espíritu Santo no me habla y no me está diciendo que ore por nada y yo no siento nada, hoy le invito para que usted venga a los pies de Cristo y se arrepienta. Hoy le invito para que usted realmente le ponga su actitud y diga, hoy yo vengo para que tú crezcas, para que tú tomes el control de mi vida, para que no viva de apariencias, para que no parezca buena o bueno, para que no me vea como una persona amable, educada, sino que más que una apariencia haya de trasfondo espíritu de vida que impacte a las personas. Muchas veces queremos hacer cambios en los demás. Y ya lo hemos visto desde el inicio de esta enseñanza, cambios en nosotros mismos, pero por nuestra propia fuerza. Y el poder de Dios se intensifica en nosotros. Cuando nosotros menguamos y decimos, Espíritu Santo, nos arrepentimos. Nos arrepentimos por ser de papel, por ser un escaparate, por tener una fachada, pero de fondo no hay nada. Porque no nos hemos rendido a ti, no nos hemos humillado, no te hemos buscado. Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque estamos en un momento importante, importantísimo de orar y de interceder. Un tiempo, Señor, que debemos de sentir placer, alegría, venir a tu presencia. ¿Cuántos grupos de oración? ¿Cuántos grupos de oración y realmente oramos? O nada más
tranquilizamos nuestra conciencia escuchando un tercer orar. En este mes en que he guardado un poco de silencio a causa de la afección de salud que he tenido por una gripe muy fuerte. El Señor me decía, no te acongojes, porque es menester de cada uno que me busque. Es menester de cada uno que saque tiempo para mí. Es un tiempo de cara a cara, de que yo vengo y los busco y les hablo. Porque ni siquiera es que no les hablo como dicen, ah, Señor, háblame. No, es que no escuchan, es que no atienden, es que siguen sus peros, siguen sus indicaciones, siguen su, a mí me parece, creyendo en su propia prudencia. Pero el Espíritu Santo, yo estoy aquí para decirles, búsquenme y vivirán, búsquenme y vivirán, búsquenme y les doy la victoria. Búsquenme y yo les voy a traer restauración, les voy a traer consuelo, les voy a hablar. Hay cosas que están pasando en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en nuestros países, porque ha habido negligencia de parte de la iglesia como cuerpo de Cristo, que se ha ido en modas, que se ha ido en tendencias, que se ha ido en me parece o no me parece, y se le ha olvidado orar. Usted y yo nos tenemos que volver al Señor y decirle, guía mis pasos. Hoy, Señor, yo me rindo ante ti. Hemos de entender porque se nos ha enseñado una y otra vez. No hacemos nada, no vendemos, no compramos, no paseamos, no comemos sin preguntar dónde, a quién, cómo, cuándo. Es preciso que nosotros entendamos eso. Es preciso, amados, que busquemos del Señor. Es preciso que nosotros pidamos de su ayuda, de su auxilio. Y se ha hablado y se dice, como una voz que clama en el desierto, prepara el camino, hay que enderezar eso que está torcido, porque muchas veces hemos orado y le hemos dicho que Él sea el que nos enderece. Y la palabra dice que nosotros hemos de enderezar lo torcido para que lo cojo no se salga del camino. ¿Usted entiende esto? No es regalarle la palabra a los demás. Es que nosotros pongamos de nuestra parte. Es que nosotros digamos, Señor, necesitamos de ti. Y solo por medio del diálogo con el Espíritu Santo y solo hablando con el Señor es que las cosas se van a arreglar. Es como el Señor va a mostrar lo que está ocurriendo, lo que se está levantando, lo que está viniendo a golpearnos. La palabra dice que el avisado ve el peligro y se aparta. Pero qué dirá, qué mal cuando el Señor avisa y el avisado está detrás del palo, como se dice aquí, o sea, está descuidado, está desatendido, porque entonces viene el enemigo a golpear. Pasan cosas y nosotros decimos, ¿cómo fue que pasó esto? ¿En qué momento? Esto es un ataque del enemigo. Ya yo veo que esto es una situación que es más espiritual que física o que familiar o emocional o económica. Y el Señor dice, ya yo te había hablado, ya yo te había mostrado, te he dicho, vengan, busquen de mí. Pero ¿y dónde estábamos? ¿Dónde estaba nuestro corazón? La palabra en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y nos dice,
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y volvemos a caer en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted está preocupado por qué se va a vestir, y no estoy hablando de lujos, de modas, de marcas, que das cosas superfluas, no estoy hablando de banquetes, de comidas exóticas, no estoy hablando de viajes y eso. Estoy diciendo, si usted está preocupado por lo mínimo, lo básico que necesitamos, que es tener techo, comida y abrigo, prioricemos la vida de oración. Prioricemos buscar el reino de Dios. Y esta palabra es enfocada principalmente para el pueblo de Dios. Si usted está escuchando esto y no es a un creyente, le digo, pues Jesús lo está llamando, Jesús te está llamando, el Señor te está llamando a tener una vida de intensidad con Él, de intimidad con Dios. Amados, es tiempo que vigilemos, es tiempo que busquemos del Señor. La palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano, llámalo en tanto que Él está cercano. Oh Espíritu Santo, llámalo en tanto que Él está cercano. Hemos de buscarlo mientras Él nos está dando esta oportunidad. Oh Espíritu Santo, de misericordia a nosotros. Porque, hermanos, ahorita es un momento donde Él nos está invitando a buscarlo. No vaya a ser, no vaya a ser que Él se canse de esperar. Siempre escuchamos la oración de que, o la frase que dice que el Señor nos ama, que su misericordia son para siempre, sí, pero también su palabra dice, yo tendré misericordia a quien quiera tener misericordia. En Isaías 55:6 la palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hoy el Espíritu Santo está diciendo, intensifica la oración. Y si usted dice, oro y no recibo, revise si usted ha perdonado, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha perdonado. Por eso cuando empezamos los tiempos de oración, lo primero que hacemos es pedir perdón. Porque ciertamente somos carne, somos humanos. Pero al mismo tiempo reconocemos el poderoso amor, fidelidad y poder del Señor y su presencia. Y cada uno de nosotros hemos de venir rendidos ante Él a buscarle. Hemos de estar postrados ante Él. Si usted ora y siente la presencia de Dios, hoy yo le pido al Espíritu Santo que usted tenga más hambre y sed de justicia, más hambre y sed de buscar de Dios, de acercarnos hacia Él, de buscarlo, de oírlo. Muchos errores, muchos dolores, muchas cosas se están viviendo. ¿Por qué?
porque las personas no preguntaron, no consultaron al Señor. ¿Debo de hacerlo? ¿No debo de hacerlo? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que no vaya? Este objeto que veo bonito, que me llama la atención, ¿lo puedo comprar y llevar a mi casa? ¿O esto está pactado y va a traer más bien maldición a mi hogar? Esta palabra que voy a hablar es prudente, es oportuna. ¿Debo de irme a reunir con esas personas? ¿Cuál es el propósito si me estás dejando ir, Señor? Y al mismo tiempo, no dejar de lado lo que hablamos desde el principio, tomar la postura estratégica de oración intensa para destruir cualquier concentración de poderes demoníacos que apunten a una cosecha de maldad en el siglo, en el año que estamos viviendo, en este mes, en este día. Cada uno de nosotros ha de entender que tiene poder y autoridad dada por Dios. Y este poder y autoridad se debe de estar cargando, se debe de estar renovando, se debe estar buscando. ¿Cómo? En la presencia de Dios. Hoy el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón y búscame mientras pueda ser hallado. Llámame en tanto que estoy cercano. Porque la palabra ahí en Isaías 55, verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Sabemos que el impío es aquel que conoce de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero su actuar, su forma de desempeñarse ante los diferentes escenarios o situaciones de la vida están demostrando que no es un hijo de Dios verdadero, que es una persona falsa, hipócrita, solo de apariencia. El Señor no nos llama a ser de apariencia, amados. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una gente en santidad que proclama su poder y su presencia. Esto es algo para meditar y le invito a que usted comparte esta enseñanza con otros y le invito a que usted y yo la volvamos a escuchar, porque el Espíritu Santo nos está hablando, porque nos cela, nos anhela para bendecirnos, para fortalecernos, para que su poder sea manifiesto al tener su presencia con nosotros. Lo más importante es su presencia. Un nuevo amanecer. Al buscar al Señor, sabemos que con Él tenemos un nuevo amanecer. Es preciso que usted y yo en ese clamor vengamos al Señor y le pidamos, así como lo hizo José y Daniel en su momento, que Él nos guíe. Estos hombres de Dios se encontraban en puestos de autoridad y tenían sueños que solo las personas que estaban en comunión con Dios podían interpretar. Necesitamos, amados, estrategias divinas para pararnos con firmeza en una época de oscuridad terrible. Hay mucha gente que está soñando. Hay gente que el Señor le habla, que tiene visiones. Y el Señor pone en manifiesto lo que el enemigo está tramando y está haciendo. Mas, sin embargo, el pueblo desatendido no se preocupa o se ocupa por entender qué es lo que el Señor ha mostrado. Y no solo que ha mostrado, cuál es esa estrategia que se debe llevar a cabo, cuál es ese plan para salir adelante y poder entorpecer la obra del enemigo. Es preciso que estemos en comunión con el Señor y en comunión con el Espíritu Santo, con nuestros hermanos. En Romanos 8:19 la palabra nos dice, con ansiedad
la revelación de los hijos de Dios, que la creación espera con ansiedad la revelación de los hijos de Dios ante tanta incertidumbre que rodea al mundo. No nos ha de sorprender que hayan personas que están revueltas, que están agitadas, que están ansiosas. Generalmente la gente se oye muy desalentada, se siente sin esperanza. Y puede que muchos digan, ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Y es parte de esas preguntas que se formulan para que la gente sea engañada. Aún los creyentes sean engañados. ¿Por qué? Porque comienzan a cuestionar la deidad de Dios, comienzan a cuestionar sus calidades como omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y es preciso que nosotros como iglesia profética podamos entender que Dios nos ha llamado como nación santa. Nosotros somos gente de ese plan de Dios, de ese grupo estratégico para salir adelante. ¿Cómo? Llevando la estrategia de la salvación. ¿Cómo se lleva? Doblando rodillas, empezando a orar. Orar estratégicamente por una zona, por un lugar, por donde nos encontramos, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos guíe. ¿Para qué? Para recibir ese equipamiento, esa guianza, esa fortaleza de a dónde debemos ir, qué hacer, cómo hablar, cómo actuar. Y hoy Dios le está diciendo, iglesia, tenemos que examinar nuestras actividades, tenemos que examinar nuestras prioridades, porque es preciso que nos mantengamos firmes. Y para ser un pueblo de Dios equipado, hoy Dios le dice, examine sus decisiones, examine sus prioridades, examine su vida de espíritu, para que deje atrás lo que no compete a lo que es del espíritu, para que ponga cada cosa en su lugar y lo que no encuentra lugar en ninguna parte dentro del orden de Dios lo saque afuera, de manera que estemos listos para asumir la responsabilidad que Dios nos trae, en donde Él nos está equipando como su pueblo. Hoy el Espíritu Santo nos dice, esto que estoy tratando de decirles es, aprendan de sus errores, dejen atrás el pasado, dejen atrás lo que ya vieron que no les funcionó, renuncien de una vez por todas a esa naturaleza vieja, animal, perversa, motivada por las influencias del mal. Hoy el Señor te dice, tómalo o déjalo. O tomas el reto de responsabilidad que el Señor te está diciendo. O Él va a entender que lo estás dejando, que estás diciendo, no lo voy a asumir. Hoy el Espíritu Santo dice, tómalo o déjalo. La claridad de la palabra que el Señor trae es que Él nos está equipando como un pueblo para traer la palabra de Él, una palabra que trae claridad, una palabra que no miente, una palabra que no está basada en estereotipos, en dichos trillados, en formas de vivir antojadiza a lo que a alguien le parezca, sino que ha aprendido el pueblo de Dios de los errores del pasado, de las cosas que han hecho mal y que el Señor les ha hablado, los ha limpiado, les ha redarguido y ahora les ha dicho caminen hacia adelante. No podemos escuchar la voz de Dios, amados, de manera selectiva en cuanto a lo que quiero escucho y lo que no me gusta, que me molesta, lo voy a desechar. No es posible que nosotros creamos que podemos retorcer la palabra que Dios nos da. Hemos de declarar la palabra que el Señor da, por más incómoda y desafiante que sea. Está mal, es un pecado
retorcer las palabras que el Señor ha dado a nuestro beneficio, a nuestro antojo, en busca de tener comodidad para no desafiar nuestra actitud o nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús, no seamos selectivos de la palabra. Escuchémosla. Usted me dice, tengo que pesarla, porque tiene que convencer de pecado, tiene que redarguir, tiene que exhortar, tiene que edificar. Sí, pero escúchela toda. Y después de que la pesa y se da cuenta que es el Señor que está hablando, usted y yo estamos en la responsabilidad de aplicarla. Y no solo vivirla, sino de declararla. Y cuando nosotros declaramos los pensamientos de Dios que son de bien, y cuando nosotros declaramos que en Él somos más que vencedores, y cuando nosotros creemos y declaramos que por más difícil haya lo que haya enfrente nuestro, Él nos va a sacar adelante, entonces vamos a ver su mano poderosa en favor nuestro. Entonces Él nos va a dar la victoria. Entonces nosotros nos vamos a animar y vamos a entender que para recibir primero tenemos que dar un paso de fe, un paso de confianza, que a pesar de lo que yo esté viendo, a pesar de cómo esté mi entorno, a pesar de lo que esté viviendo y esté escuchando, yo lo que declaro es la palabra de Dios y esta se cumple. Yo declaro la palabra de Dios y esta se cumple porque eres fiel. Un testimonio que escuchaba porque el Espíritu Santo en este tiempo me ha dicho, lee de mi palabra. Y el Espíritu Santo me llevaba también a leer un libro que se llama Como un viento recio, que es un avivamiento que se dio en Indonesia en 1965. Y el hermano daba un testimonio y decía, allá en Indonesia no hay uvas, no se siembra. Para aquel entonces, no sé cómo será ahora, pero el hermano testificaba y decía, y entonces hacíamos un fresquito de bebidas a veces hasta etílicas para dar a los hermanos para compartir la cena del Señor. Y dijeron, ¿por qué estamos haciendo esto si nosotros podemos orar y Dios puede convertir el agua en vino? Y así lo hicieron y se reunieron y oraron. Y el mismo hermano que estaba no como observador del avivamiento que se está dando, sino partícipe, un ministro del Señor, comenzó a pensar que si realmente esto podía ser posible. Y aunque no se lo manifestaba al resto del grupo de hermanos, él decía, ¿será que de verdad esto se hace? ¿Será que realmente esto ocurre? Y el Señor, viendo cómo él cavilaba en sus adentros, sin externarlo, pero él estaba en ese pensamiento. ¿Cómo va a convertir el agua en vino? Pues sí lo hizo. En las bodas de Caná lo hizo en otro momento, pero ¿será que lo hace? Y cuando se reunieron los hermanos para el proceso de orar por el agua, para que se convirtiera en vino, para compartir la cena del Señor a toda la congregación, tomaron un balde y le dijeron, exactamente el que estaba en esos pensamientos, le dijeron, tome hermano, vaya usted y saque el agua del pozo. Y el hermano fue y trajo el agua del pozo. Y le dieron un paño y le dijeron, tape el baldecito con el paño, porque vamos a orar para que el Señor convierta el agua en vino. El hermano decía, qué dicha que me pusieron a mí a tapar el balde, porque realmente yo quiero ver si es que están haciendo alguna cosa ahí y están engañando. Imagínense, para que vean que todos, aunque seamos llamados y usados por el Señor, tenemos procesos, somos débiles y a veces puede haber incredulidad. Y bueno, este hermano sostuvo fuertemente el paño hacia abajo, sosteniendo encima del balde de manera de que no pudiera alguien, mientras él tenía los ojos cerrados y oraban, levantar el pañito. Y dice que oraron y cuando destaparon, el agua tenía el color del vino. Y entonces dijeron, bueno, antes de llevarle este balde de vino al pastor, vamos a probarlo. Y cada uno lo probó. Dentro de los que cataron ese nuevo vino, vamos a decirlo así, estaba el hermano que les estoy contando de la historia. Y fue el primero el que lo probó y dijo,
tiene color de vino, pero sabe a agua. Se le quedaron viendo. Y los demás tomaron el vino, tomaron el agua y dijeron, qué vino más delicioso. Gracias te damos, Señor. Él estaba muy contrariado. Él decía, pero cómo tiene el color, pero no el sabor. No sé si lo dije al inicio, pero el Señor les dio la directriz que oraran por el agua, que Él la iba a convertir en vino. Y bueno, agarraron entonces, en vista de que solo Él dijo que sabía agua y el resto sí les supo a vino, tomaron el balde ya listo para llevarlo al pastor y le dijeron, aquí está, pastor. El pastor dijo, ¿qué tal está el sabor del vino? Y dijeron, muy rico, pastor, muy rico. Y entonces el pastor dijo, permítame, yo quiero también probarlo antes de celebrar en el tiempo de culto la cena del Señor. Y entonces el hermano probó el vino y dijo, realmente es delicioso. Cuando fueron al momento de repartir la cena del Señor, todos bebieron de ese vino, literalmente era vino y era muy delicioso. Este hermano queda intrigado. Y luego cuando esta parte, ya ha terminado el culto de todo ya en la noche, le pregunta a aquellos dos que habían catado junto con él el vino y les dijo, a mí, aunque el agua ya tenía el color, me sabía agua. ¿A ustedes de verdad les sabía vino? Y ellos dijeron, no sabía agua. Pero la palabra del Señor fue, oren por el agua y la convertiré en vino. Y nosotros no quisimos estropear con nuestro criterio el milagro que se estaba dando. Y se dio, porque luego viste que tenía sabor a vino. Muchas veces las circunstancias nos van a decir a nosotros que no, que las cosas que estamos viendo físicamente son las correctas. Y el Señor nos está hablando espiritualmente y el Señor está diciendo, no, esto es así, es allá, es asá. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Cuál va a ser la mía? Tenemos que tener fe, tenemos que ser prácticos. ¿En qué? En que vamos en obediencia. No podemos ser personas fanáticas, ese no es el punto, pero sí gente completamente metida en la fe, radical en la fe, porque la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y nosotros debemos de entender que si el Señor dice, voy a hacer algo, lo voy a hacer y Él lo hará, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Cuando nosotros no ejercemos la fe, pecamos. ¿Por qué? Porque estamos siendo incrédulos. Estamos aminorando el poder de Dios y lo que Él puede hacer. Cada uno de nosotros debe entender que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cualquier cosa, amados, que deseemos practicar dentro de nuestra fe cristiana debe venir basado en la palabra de Dios, en el dicho de su boca, y entender que veremos milagros y prodigios siempre que nos mantengamos dispuestos, preparados para creer en lo que Él ha dicho y que se hará. Hoy es la palabra que el Señor está trayendo. ¿Estamos creyendo? ¿Estamos realmente conectados con el Espíritu Santo y no solamente viendo lo que hay enfrente de nosotros? Vemos en Hechos 19:1 donde nos habla sobre la experiencia de los 7 hijos de Exeseba, creo que así se llama.
Y dice la palabra, hablando sobre Pablo que iba a Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías. Y en el versículo 11 viene hablando sobre los hijos de Exeseba. Y dice, en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Exeseba. Pero una vez un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Qué importante con esto es que nosotros podemos hablar del Señor, podemos ir en la tendencia de los que están hablando de fe, de los que están practicando la fe. Pero si nosotros no tenemos sometimiento, si nosotros no tenemos una vida espiritual, nos va a ocurrir como esta gente. Por eso decía, cualquier persona que desee practicar el don de profecía, el don de sanidades, de prodigios, el don, los dones que el Señor ha entregado, debe evaluar su vida a la luz de la experiencia de estos 7 hijos de Exeseba. ¿Por qué? Porque ellos, como decía Job, de oídas habían oído y repetían, pero no tenían un convencimiento de quién era Jesús, de quién era Pablo y de quiénes eran ellos mismos en las manos de Dios. Nosotros eso no nos lo podemos permitir, que podamos ser expuestos o avergonzados a causa de no ponernos en contacto con nuestro Padre Celestial. Dios quiere que vengamos a someternos a Él, a buscar de Él, a inquirir en Él, para que toda actuación que tengamos en el nombre de Jesús sea para la honra y gloria del Padre Celestial y pueda ser desarticulado, desarmado, destruido el plan del enemigo, sus estrategias. Y no vayamos nosotros ciegamente detrás de cosas que no hemos creído, que no hemos vivido, que no hemos experimentado, sino que más bien inquiriendo en el Señor, buscando su rostro, buscando su presencia, cada uno de nosotros podamos estar firmes, equipados y ser prácticos en la fe, en lo que Él nos ha llamado a hacer. Cada uno de nosotros debemos de ver con lupa prácticamente lo que estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, qué tan apegada está a lo que el Señor nos está llamando a hacer, a decir y a vivir, y descubrir aquello que no está bien, y quitar toda venda, todo velo, todo pulsera mágica, en el nombre de Jesús, determinándonos a que nos mantenemos en Él y por Él, y entonces hacemos las cosas acorde a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias por esta noche de impartición de palabra y de victoria. Ministra a cada uno de nosotros. Sé que ya se estaba haciéndolo, pero penetra más profundamente con tu penetrante voz y agudiza nuestros sentidos, particularmente nuestros ojos y nuestros oídos, para escucharte y para mirarte, para entender en medio de lo que estamos viviendo cuáles áreas hemos cedido, cuáles el enemigo ha levantado batalla contra nosotros, ha levantado la guerra y no hemos podido ser eficientes y eficaces, no hemos podido ser victoriosos
por falta de entender que es preciso estar en comunión contigo, mantenernos contigo para tener el equipamiento dado solo por ti y nada más por ti, acorde a tu palabra, para prevalecer, para vencer, para destruir las obras del mal. Yo declaro cobertura sobre cada familia, sobre cada persona que escucha esta enseñanza, sobre cada uno de tus hijos e hijas que dicen, Señor, estoy aquí, quiero ir la milla extra, quiero darla por ti. Otros se esfuerzan y pagan un precio para cosas superfluas, cosas mundanas, cosas que no van a traer un cambio radical a este mundo, y aún así son vistos y aplaudidos por muchos. Hoy nosotros queremos pagar un precio, Señor. Hoy nosotros queremos venir y pagar ese precio de sometimiento, de inquirir, de escucharte, de hablarte, de meditar, de practicar esa palabra tuya que sea vivencia en nosotros, dejando toda incredulidad y creyendo que si tú has determinado hacer algo, lo cumplirás, veamos lo que veamos con nuestros ojos físicos, con nuestra mente. Se cumplirá tu palabra y tu propósito. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Porque esto traerá convencimiento de pecado a multitudes. Muchos vendrán a ti, muchos serán salvos, libres. Y nosotros también, Señor, seremos instrumentos para tu honra y para tu gloria. Y eso sí será un hecho trascendental que va a marcar, Señor, y va a dejar una huella en este mundo en favor de los hijos de Dios, en favor de los que necesitan a Dios, en favor de los que pueden venir a tu abrazo, a estar bajo tu sombra y a disfrutar de esa protección que da el Altísimo. Declaro cobertura y bendición, y que esta palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual hoy se ha enviado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que esté muy bien, buenas noches. Les amo y les bendigo. Seguimos sostenidos en Él, porque Él es nuestra esperanza. Bendiciones.